Cada vez veo menos. Gracias, Ariel. Bueno, hermanitos, nada, vamos al tiempo de la palabra y hoy nos toca ver 1 Corintios 4, ¿sí? Esta porción, este capítulo, yo prácticamente podría decir que es una enseñanza práctica acerca de lo que es la autoridad espiritual. Si pudiéramos definirlo de alguna manera este capítulo, lo definiremos de esta manera. Y antes de empezar vamos a leer, amén, el capítulo 4 de 1 Corintios. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta aquí, hermano. Es larguito, ¿verdad? Pero si observamos, habla prácticamente un bloque que habla más o menos de lo mismo. Y aunque toda la palabra de Dios tiene contenido teológico, este tiende más a tener un contenido práctico en nuestras vidas, ¿sí? En el primer versículo, queridos hermanos, cuando dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a ir extrayendo aquellas enseñanzas para nuestra vida, tremendas enseñanzas para nuestra vida, porque muchas de ellas, si las tenemos en cuenta, evitarán dolor de cabeza en nuestra vida en el futuro de alguna forma u otra. Y mayormente a los que amamos a Dios y queremos servirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un pueblo, el cristianismo, hoy, en estos tiempos, se caracteriza por tener una mayoría de que el Evangelio es algo que está ahí y que se toma y se deja en la medida que uno, dependiendo de las circunstancias de cada uno, está ahí. Pero para otros, que son minoría, el Evangelio es vida, es compromiso, es amor, es comunión, etcétera, etcétera. Para ellos, esta palabra, por ejemplo, para mí esta palabra me vino tremendo.
Miren, querido hermano, aquí concretamente, para poder entender un poco lo que el apóstol Pablo está diciendo, leemos en el versículo 21 del capítulo anterior: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El Señor, el mundo, todo es vuestro. O sea que, ¿qué significa gloriarse en el hombre? Nosotros tenemos esa tendencia de gloriarnos en, ¿qué significa? En las apariencias. En que el hombre, en este caso el liderazgo, y en este caso concreto los apóstoles, pues claro, la iglesia veían en ellos a alguien realmente, como para definirlo, hasta el día de hoy, la fe de los cristianos se divide en dos: en aquellos que tienen la tendencia a idolatrar y aquellos que tienen la tendencia a minimizar o desprestigiar y esto, ¿sabe? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto, ¿sabes en qué? En muchas veces de cosas que yo he oído, de conversaciones entre cristianos, aquí, allá y en el otro lado, ¿no? Y normalmente hay dos tendencias. La tendencia de que, según la Biblia, enseña de que, por ejemplo, esto lo pongo como ejemplo, la Biblia enseña de que el obrero es digno de su salario, ¿amén? Pero para algunos, el pastor que está sirviendo al Señor, pues hay que honrarle, ¿verdad? Ayudándole pues para que pueda servir con más libertad, ¿no? Y se va al extremo de idolatrar, con la exageración de que vive de una manera muy pudiente y de una manera muy exagerada, ¿no? Que tampoco es eso. Y de la otra manera, hermanos, que no comprenden de que para nosotros poder tener gente, y no solamente el pastor que está al frente, sino a lo largo de la historia, fíjense que a mí me acuerdo que algunos hermanos me trataban de subestimar lo que es el ministerio de la palabra, el estudio de la palabra, el pasar tiempo, incluso invertir dinero y tiempo en estudiar. Y yo le respondí de esta manera: mira, si no fuera por esos hombres en la historia que dedicaron tiempo a estudiar la palabra, digo, tú y yo por no tendremos ni una Biblia. Porque alguien la tuvo que traducir, alguien la tuvo que escribir, y eso requiere tiempo, esfuerzo. Por lo tanto, si esas personas se tienen que dedicar a otras miles de cuestiones, de cientos de cosas y demás, pues ya se diluye el Evangelio, el reino de Dios en la tierra. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero dice: ténganos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí, querido hermano, servidores de Cristo, la palabra ministerio, dice aquí el apóstol Pablo: ténganos los hombres, ni más ni menos, simplemente servidores de Cristo. Y la palabra que usa para administrador es mayordomo. Y la mayordomía, la palabra oikonomía, que son dos palabras compuestas, significa edificador de casa. Ahora, nosotros como piedra viva, edificio de Dios para morar en el Espíritu, somos edificados y estamos siendo edificados para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haya morada en nosotros y demás. Aquí hay una exhortación, queridos hermanos, a el servicio de Dios, querido hermano, que un líder, la palabra líder que no aparece en la Biblia, pero un líder no es otra cosa que alguien que se arremanga por amor y se pone a currar. El otro día hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta máxima de Dios? Que el cuerpo sea como una orquesta sinfónica, en la que cada instrumento dé el sonido adecuado para que luego se oiga una música linda. Pero imagínense, uno es violín, el otro es piano, el otro tal, pero cada uno da sonidos distintos, pues resulta que eso es un desastre. Pero para llegar a eso, en el servicio a Dios, uno tiene que tener una actitud correcta delante de Dios. Uno tiene que tener la actitud de siervo. Y la actitud de siervo es la actitud de siervo. Es decir, es un siervo, es alguien que sirve. Y es alguien que, curiosamente, cuando Dios llamó a Moisés al ministerio, lo encontró cuidando a las ovejas de otros, que no eran suyas propias. Y lo hizo con excelencia. Por eso, por ejemplo, en Lucas, miren, vayan conmigo a Lucas. Fíjense lo que dice acerca. Lucas 16.
versículo a partir del 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí, cuando el apóstol está hablando acerca de servidores de Cristo, eran personas, y deben ser personas, que están dedicadas a tiempo completo en cuerpo y alma al servicio de su Señor. Y que en ese servicio lo que hace es cuidar cosas, hacer cosas que no son suyas. Por ejemplo, cuidar a los obispos, ¿no? De la grey, la cual fue ganada por Cristo, no por vosotros. O sea, Cristo la ganó, pero Dios nos manda a cuidarla. Entonces, y te encuentras que muchas de las cosas que tú haces como siervo de Dios, muy pocas de ellas tienen que ver contigo. Y a veces, en la mente que se le pasa a más de un siervo de Dios, por eso es importante la obra de Dios, que Dios haga su obra con poder, y que verdaderamente, pues bueno, se desarrolle el servicio de Dios. Pero cuando hay veces, yo lo he visto, que en iglesias hay pastores que quieren tirar la toalla y decir, yo estoy muy bien con mío, yo tengo mi devocional, tengo mis estudios, tengo mi relación con el Señor, y yo le he oído decir esto, no me quiero complicar la vida, yo ya hasta aquí llegué. Pero después de años y años y años empujando una piedra, una losa, porque había cosas que ya se empezaron a hacer mal de entrar, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores, es decir, del mayordomo, o sea, de tu vida y de la mía, que sea hallado fiel. Y ¿saben una cosa, hermanos? Aquí es donde entra el quid de la cuestión, porque nosotros a veces nos creemos fieles, pero a veces no somos tan fieles como pensamos. Y miren, ¿fieles en qué sentido? ¿Qué podríamos decir que demanda Dios de fidelidad en nuestra vida? En 3 áreas. Es decir, aquel que se pone en la brecha para servir a Dios tiene que ser fiel en la doctrina, en la enseñanza, y no solamente desde detrás de un púlpito. Es decir, en tu lugar de trabajo, en tu círculo de influencia, cuando tú abres la boca, que lo que digas sea palabra de Dios, que no sea cosas que uno, bueno, por ahí, ¿no?, hable y demás. Pero fidelidad en la palabra de Dios, en la doctrina. Fidelidad en la finanza. Como acabamos de leer en Lucas, dice, si tú no eres fiel en las cuestiones terrenales, es decir, económicas, ¿cómo se te va a encomendar lo verdadero? Fíjate en la expresión que usa, lo verdadero. Eso es lo falso, eso es lo temporal, eso es lo que queda aquí, eso es lo que no tiene valor. Eso tú le enciendes una silla y ya desaparece. ¿Y cuántos hermanos hay que viven y se desviven por aquellas cosas que no tienen nada de valor? Y lo digo con autoridad, porque yo sé lo que es ir detrás de eso. Y al día de hoy yo puedo decir que sé lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas vienen por añadidura. Tú estás así y las cosas te vienen. Y tiempo anterior, y todo cerrado. Alguna vez yo compartí acerca de la fe, y yo igual se acuerdan. La fe, hay 2 formas de tú trabajar la fe: o hacer que tú trabajes por ella, o hacer que ella trabaje por ti. ¿Sí? ¿Quién que no tiene un criado no se sienta y hace que le sirva primero? ¿Se acuerdan? Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le explica eso. Hermano, Señor, si la fe que tú tienes no te sirve para nada, ¿para qué quieres que te la aumente? Si esto que yo te doy que es suficiente para que tú lleves fruto y no te sirve porque no la siembras, porque no la trabajas y porque no la crees, ¿de qué te sirve que yo te dé una semilla de este tamaño? ¿Que tu actitud va a ser la misma? Por lo tanto, un siervo de Dios es alguien que tiene que hacer que el Espíritu trabaje, que la fe trabaje. No el hermano de al lado, sino el Señor. Y lo hablamos con Ariel, ¿verdad, Juan? Lo hablamos muchas veces.
Hablamos de la dinámica del espíritu. Es la dinámica del espíritu la que tiene que trabajar, no mi dinámica. No mi buen proceder o mi buen entender las cosas. Es el buen entender del espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esto es muy importante. Que sea hallado fiel en la doctrina, fiel en la finanza. Y aquí hay un punto, hermano, que aquí yo creo que todos tenemos que aprender. Fiel en la equidad. Ser equitativo. Nosotros en apariencia no somos de hacer acepción de personas, evidentemente. Intentamos no ser. Pero según en qué ocasiones, cuando incluso en cuestiones donde nadie te puede demandar nada, pero imagínense que yo estoy con Ezequiel, con él, convivimos, trabajamos juntos y demás. Y de repente a mí yo recibo, vamos a suponer, un dinero. Y yo veo que el hermano la está pasando mal. A mí no me va a demandar ni él ni nadie. Oye, tú tienes que darle, porque no es una obligación. Por gracias las cosas se dan. Pero si en mi corazón no hay equidad, no soy fiel a esa área, yo puedo pasar por alto eso. No ver tanto la necesidad y darle vuelta. Pablo, un poquito más adelante, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pero Dios me va a juzgar, ¿sí? El juicio es de Dios. Pero, ¿en qué sentido, hermano? Somos mandados a barrer para nuestra casa siempre. ¿Y saben dónde yo esto lo he visto mucho? En los padres con los hijos. Yo he visto, aquí no, o alguna vez sí que lo he visto, pero donde yo he visto mucho es, con mis hijos no te metas. En la iglesia, diciéndole a la maestra de escuela dominical, o diciéndole, es que mi nene, es que es mi niño. Pero si a tu niño lo han corregido justamente, sé equitativo, sé justo, sé fiel en ello. Otra cosa es que tú veas a la maestra que le está tirando de la oreja, que le está... ¿no? El padre tiene que indagar, tiene que saber lo que está pasando. Porque hay veces que hay ese tipo de irregularidad. Pero, ¿cuánto ha abundado en ello? En el que barremos a mi niño, a mi casa, a mi familia, a mí. Entonces, mientras las cosas van bien, no pasa nada. Y aún, fíjate lo que digo, cuando injustamente se le ha reñido, yo he visto a padres encenderse. En la iglesia, lugar de amor, lugar de comprensión, lugar de perdón, lugar de tal, hasta que nos toca el área de la equidad en donde no somos fieles. Y ahí surge el hecho de que, y a mí yo recuerdo que alguien que dijo una cosa me quedó grabado, y que decía, pero esto hablo en plan general, plan de principio espiritual. Hermano, si tú, él decía este hombre que llegó a ser pastor en un tiempo, decía, si tú no educas a tu hijo, encontrarás educadores a donde quiera que vaya. Si tú vas a tu hijo y en tu casa le dejas hacer lo que quiera, cuando vaya a la casa ajena hará lo que quiera y le reñirán. Y tú te tendrás que quedar. Pero si a tu hijo lo educas correctamente, que el niño es lo que ve en su casa, lo que hace en su casa, no es en la iglesia, hermano. Y si llega a la iglesia y tu niño a lo mejor lo que ha hecho lo típico que suele hacer siempre, entonces seamos equitativos todos y seamos fieles en esta área. Ahora, un siervo de Dios tiene que ser fiel en esta área. Y yo pongo eso como ejemplo. Pero como eso está el dinero. Es que, ¿no? A veces no se entiende bien, te di, pero yo te presté, pero no te presté, o te tal, y que tú, cuál, tú sacas. Entonces uno tiene, cuando el Espíritu Santo te humedece el corazón, no lo tienes seco, porque el Espíritu Santo está alejado, sino que está humedecido, tú tienes lo que se llama, lo que la Biblia llama misericordia, eres justo, te pones en el lugar del otro, aunque la razón la tengas tú, mueres a ti mismo, por amor. Y es ahí donde Dios nos demanda ser fieles. ¿Amén? Seguimos leyendo. Dice, aquí Pablo como apóstol, está hablando como apóstol,
Dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal. Eso porque les estaban al apóstol le estaban diciendo, ¿no? Porque, y luego vamos a ver una cosa muy curiosa. Dice, o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y Él, cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren una cosa, nosotros, por un lado, fallamos en la equidad, no somos, en ese sentido no somos justos, no hay justicia. Y ustedes saben que la Biblia habla de la misericordia y la justicia que deben ir de la mano, ¿sí? Por algo lo dice. Pero también es cierto que cuando nosotros en nuestro entorno, en nuestro diario vivir como iglesia, surgen muchas cosas. Actitudes, acciones, formas, maneras. Porque convivimos constantemente y a medida que más koinonías practiquemos, más cosas se irán viendo. Y en base a eso, ¿qué es lo que hay por ende? Es el juzgar. El juzgar. Y cuando hablo de juzgar, estoy hablando de juzgar las cosas que se ven, de sopesar las cosas que se ven. ¿Y qué es lo que suele haber? Miren, hay una frase que yo lo oía en el círculo de la iglesia de donde yo vengo, y lamentablemente era una frase que tenía razón, lamentablemente, por lo menos por lo que yo veía. Decía, la iglesia es el único ejército que hace leña del árbol caído. Tú estás en cualquier ejército, fíjense a qué punto, que claro, tú estás enseñado que tú no puedes dejar a tu compañero ahí. Y tú no te vas a preguntar, es que no se puso el casco, es que no sé. No te pones a juzgar el por qué le dieron. Tú lo coges a tu compañero, te lo cargas y te lo llevas. Pero ¿qué ocurre en el ámbito cristiano? A saber qué habrá hecho. A ver. Y somos hermanos, no sé por qué. Y yo creo que en esta área, hermanos, tenemos que sacudirnos el polvo y hacer un ejercicio espiritual mental de decir, no. Y aprender a valorar por lo que el hermano es y por lo que el precio de mi Señor pagó por él, no por lo que mis ojos ven. Yo puedo ver grandes cosas o cosas que no me agradan o mitad y mitad y da igual. ¿Es tu hermano? Sí, cógelo, cárgalo y llévalo. ¿Por qué? Porque la Biblia, si tú lees Romanos 12, 13, 14, esto que ves, fíjate, soportar, llevar las cargas, el débil de la fe, el no sé qué, o sea, no constantemente es no juzgue. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo no me juzgo ni a mí mismo, yo no tengo que ser juzgado por vosotros. Y dice, y aunque yo tengo buena conciencia, no por eso me justifica. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aquí como diciendo el apóstol Pablo, vale, yo hablo por mí, pero ¿y vosotros? ¿Tenéis buena conciencia? Para que el que venga y murmure de ti esté mintiendo o no. Porque a lo mejor murmura de ti, estás diciendo una verdad más grande que una casa. Bueno, aún así, aunque mienta, o mejor dicho, aunque tenga razón, no debes juzgarte. Amén. El juicio en el aspecto de condenación debe desaparecer de la iglesia. Ahora, quiero que vayan conmigo a Hebreos, y esto es algo importantísimo a tener en cuenta, y es lo que está sucediendo en esta iglesia por la gracia de Dios. Y me alegro que sea así. ¿Sí? Porque dice, mire el versículo 5, dice del 1 Corintios, perdón, luego leemos Hebreos, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Aquí está hablando del Dios, ¿verdad? Que todo salga a la luz. ¿Se acuerdan en la tribunal de Cristo? Dice que se saldrá en evidencia nuestras obras, porque serán pasadas por fuego. Y está hablando de ese momento.
Pero nuestro diario vivir, en lo que nosotros vamos viviendo, nos vamos desarrollando, nos vamos conviviendo como iglesia, miren lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. ¿Quieren que les diga una cosa? Nosotros, el Señor nos manda a no esperar al día del juicio, a decir, yo vivo como me da la gana, a mí no me vas a colgar de más, total, hasta el día del juicio ya que Dios dirá. No. Mientras tanto, la palabra de Dios nos va juzgando constante y sonantemente en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Sí? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, saca a la luz lo oculto y demás, y que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aquí pone la palabra como la presencia de Dios. Hermano, cuando tú y yo estamos al frente de la verdad del Evangelio, estamos al frente de la presencia de Dios. Y haz de cuenta, no va a ser diferente en el día del juicio. Esto es algo que lo vamos a tocar el sábado que viene en Teología Sistemática de Neumatología en cuanto a la acción de los dones, uno de los requisitos, y cuando la iglesia es niña y cuando la iglesia es madura, ¿no? Pero en este caso dice que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, hermano, en la medida que nosotros oigamos, creamos y vivamos el Evangelio, cada vez podremos decir lo mismo que el apóstol Pablo. Yo tengo buena conciencia, yo no tengo de qué ser juzgado por vosotros. Aún más, yo ya no me juzgo a mí mismo, porque incluso mi propio juicio no es bueno, porque me puedo exaltar o me puedo bajar abajo, en donde Dios me tiene que levantar, ¿no? Dependiendo en qué momento te toque. Por lo tanto, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Versículo 6 dice, por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Miren, hasta aquí, versículo 6. Fíjense cuando dice que no pensar más de lo que está escrito. Posiblemente lo que Pablo está diciendo aquí es de aquellas cosas que el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta carta. Por ejemplo, si nosotros leemos el mismo 1 Corintios 3:5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces, no pienses más de esto que te estoy escribiendo, de toda esta carta que te estoy escribiendo. Por ejemplo, en el mismo capítulo 3, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, como acabamos de leer, ¿no? Y en el mismo 1 Corintios 4:1, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí hay una cosa que se me olvidó de recalcar en el versículo 1, es que cuando habla de los misterios de Dios no está hablando de no está hablando de pastores, no está hablando de maestros, está hablando de apóstoles. Los apóstoles eran los únicos que ministraban las cosas ocultas, ¿sí? Porque si tú, por medio de profecías, don de ciencia, y cuando uno quisiera definir qué es una profecía, por ejemplo, es la aclaración de las cosas que no se pueden descubrir por medios naturales. Y ellos no tenían medios naturales, como tú y yo hoy sí la tenemos, la Biblia entre las manos. Entonces, ellos declaraban ese misterio y demás. Ahora bien, sigue diciendo, seguimos leyendo. Vamos a ir al versículo 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis, para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. En esto hay una cuestión que es de un principio espiritual, hermano. Y a mí me ha pasado. A mí personalmente me ha pasado el yo considerarme en un momento dado, en cuestiones espirituales, lo suficientemente maduro como para que a mí el pastor no me está teniendo en cuenta con lo que yo soy, con la preparación que yo tengo y con los años que yo llevo en el Señor. ¿Cómo es que el pastor a mí me hace así? Y pone al uno, pone al otro, cuando yo digo que no,
¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Miren, cuando un adolescente, porque adolece de cosas y demás, una de las actitudes más común que reina en un adolescente, ¿cuál es? El pensar que ya lo sabe todo, le puede cuestionar a los padres, que da igual, él puede venir a la hora que quiera de su casa y demás, porque ya es un hombre. Y es un niño que tiene 17 años, 16, o la edad que tenga. Y tú como padre lo ves que es un niño. Sin embargo, él se ve como un hombre. Pues lo mismo ocurre con las cosas espirituales. A veces nos vemos, pero todavía no nos hemos formado. Y todavía estamos incompletos en muchas cosas. Tenemos pasiones, subimos, somos de doble ánimo. Entonces, por más que uno de tus ánimos sea el más alto de la congregación, eso no significa que se te tenga que tener en cuenta para el servicio del Señor. Porque a la primera de cambio bajarás a lo más profundo. Por lo tanto, la experiencia. Entonces, en estos casos, Pablo le dice, ustedes me critican a mí y demás, pero vosotros, dice, ya queréis reinar, queréis hacer esto, lo otro y demás. Y ojalá, dice el Señor, porque eso significará que ustedes habrán madurado, ¿no? Entonces dice, y aquí cuando Pablo empieza a citar del versículo 9 hasta el versículo 13, del 9 al 13, para no volverlo a leer todo, ¿saben en cierta manera lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Miren, dice, nosotros los apóstoles somos los peores, somos la cabeza. Ustedes miren, cuando hay un problema en la casa, en una familia, en un hogar, donde los niños son pequeños y demás, y hay problemas de desahucio, problemas gordos de desahucios, o problemas con vecinos y demás, ¿quién es el que pone la cara ahí? El padre, obvio. Cuando hay una guerra y van los soldados, ¿quién es el que va al frente? O por lo menos en el ejército antiguo, porque ahora no. Pero en el ejército antiguo, ¿quiénes iban? El rey iba. Ustedes si ven las películas, ¿verdad? El rey se pone y primero va y media. Dice, vamos a llegar a un acuerdo para no llegar al conflicto. Si no se llega, vamos a pelear cuerpo a cuerpo. Y el que gane, para evitar que haya una masacre. Pero es un cabeza de cañón. Bueno, en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Y los apóstoles eran eso. Sentenciado a muerte. Y fíjate cómo murieron los apóstoles, excepto Juan. Todos murieron crucificados, decapitados y demás. Y cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Señor, está en la cabeza. Entonces, en la vida real, hermano, aquellos que están al frente de la obra del Señor, les llueve la del pulpo. Y os puedo asegurar, hermano, que más de lo que ustedes pueden pensar. Me pasa que cuando uno, por ejemplo, tiene una apariencia de endereza, es porque la debilidad la has dejado a los pies de la cruz. A mí me pasa, yo momentos muy difíciles no las consulto con carne ni sangre, no las consulto con hombres, las consulto con el Señor. Y todas mis debilidades y todas mis flaquezas las dejo a los pies de la cruz. Y cuando yo salgo de mi recámara secreta, salgo fortalecido y vuelta otra vez a empezar. Porque hacemos lo contrario. Se nos viene un problema y lo primero que hacemos es consultar con uno, con otro, con el banco, llamamos aquí, allá y demás. Y cuando vemos que las puertas están cerradas, acudimos al Señor. Todo al revés. Ahora bien, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí este texto muchos se agarran para hablar de la paternidad, ¿no? Pero aquí obvian algunas cositas que son importantes, ¿no? Como que ellos verdaderamente, cuando tú estudias la historia de la iglesia, hay una parte que llaman los padres de la iglesia, la patrística. ¿Por qué se les llama padres? Porque ellos fueron los primeros que tuvieron que desarrollar el área de la teología. Los apóstoles no eran teólogos, los apóstoles recibieron revelación de Dios, luego posteriormente, y ellos son los que ellos sentaron, muchas de las enseñanzas que ellos asentaron son las que creemos hoy y las revisamos. Hoy las revisamos, las estudiamos, pero ya ellos las desarrollaron y demás, porque muchos de ellos estuvieron con los mismos apóstoles, por lo tanto tienen una autoridad mucho mayor que alguien que nació 2000 años después, ¿no? Pero el hecho es que cuando dice Pablo,
aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjese la autoridad, ¿no? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahí lo vemos a Timoteo en todo, ¿eh? Pablo y Timoteo, su amado hijo, ¿pero por qué? Porque Timoteo fue que ya desde niño empezó a entender las cosas del Evangelio, las cosas del Señor, y fue un instrumento de obra en el mismo momento que empezó a comprender las cosas del Señor. No se enredó en los negocios de la vida, no tenía, o sea, todo su corazón estaba puesto porque conocía a su Señor. Timoteo dice, de manera que enseño en todas. Mire, cuando Pablo aquí habla de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, aquí muestra el apóstol cómo él no hace excepción de personas y cómo su corazón estaba con todas las iglesias que él abría. ¿Se acuerdan 1 Corintios 1 que dice? Dice, a los santificados en Cristo llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Si tú lees 1 Corintios 14, 23, leerás de que dice, porque Dios no es Dios de desorden, sino Dios de paz, como en las mismas iglesias, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo tenía su corazón en todas las iglesias. Hermanos, este capítulo es muy práctico. Ya veis que no tiene un gran contenido teológico, sino más bien es práctico. Ya los temas teológicos se los dijo Ariel para los próximos capítulos. Así que qué bueno. Así que, hermano, estos 3 últimos versículos aquí vamos a detenernos un poquito y vamos a mirar un poquito lo que el Señor nos dice, ¿sí? Porque es interesante. Miren, del 19 en adelante dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceréis no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Miren, hay una cosa que la autoridad viene de aquello que tiene que ver con lo que uno es autor de, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo, que había muchos en las iglesias que le empezaban a juzgar, y yo siempre pienso, a mí me da esa paz y esa tranquilidad, que a mí un pastor una vez me dijo, mira Julio, tú te vas a encontrar a lo largo del ministerio con 3 tipos de personas, que se les suelen llamar la ley del 33%. Los que te van a seguir hasta lo último de la tierra porque han entendido de parte de Dios que hay una simbiosis espiritual. Los que te van a juzgar, no te van a entender, te van a criticar, lo tendrás que tener en cuenta también. Y el otro 33%, o puede ser que sea el 34%, hay un 1% que vete a saber, ¿no? Serán los que les da igual. Ya puede ser tú, puede ser el otro, puede ser quien sea, da igual, les da lo mismo 8, 80. Y eso es increíble cómo se cumple. Por lo tanto, ni te subas por aquellos que te dicen, hermano, siervo de Dios, qué tremenda palabra, me cambió la vida. No te subas, porque luego vendrá el hermano y te decir, chica, tira, ¿no? Que no me ha dicho nada, vamos, ¿no? Exagerando un poco el tema. Pero eso es algo que cuando al apóstol lo criticaban, el apóstol va y les dice, yo iré a vosotros, pero no a las palabras, bla, 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 es que yo pienso, que yo tal, que cual, sino yo voy a ver el poder de Dios que hay en aquellos que osan hablar y hablar y hablar. Porque ¿se acuerdan Pablo cuando le dice, yo no he ido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder? A mí que me viene, por eso es que la autenticidad del apóstol estaba en el poder que radicaba en él. Resucitaban muertos, sanaban enfermos, y había una serie de despliegues del poder de Dios, que a ver quién tiene la osadía de venirme a decir a mí y demás. Yo estuve con Jesús, con nuestro Señor cara a cara, yo conviví con Él, me susurró cosas, y a ver tú qué me vienes a decir a mí. Entonces, en este sentido, miren, en Primera de Pedro, por ejemplo,
capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno, mira, y esto ya va para todos nosotros, un principio espiritual. Dice, si alguno, y aquí tiene que ver, hermano, con la confianza que tenemos en Dios y con la cosmovisión que tenemos nosotros de Dios. Mire, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si no, si alguno sirve, aquí la palabra administrar, si alguno, recuerden, somos administradores, ¿sí? Ministros. Si alguno sirve, sirva conforme a ¿qué? Al poder que Dios da. No está en mi poder, no está en mi fuerza, no está en mi valentía, no está en mi conocimiento, no está en mi buen hacer, no está en ni nada, ninguna virtud que tenga yo puede sustituir el poder de Dios, porque el reino de Dios es poder de Dios. ¿A quién pertenece? Dice, para que en todo sea sea Dios glorificado. Porque usted imagínense, hermano, que Dios permita, ojalá que no lo hace, no lo va a hacer, y ojalá que, pero permita que cualquier virtud o cualquier avance que uno tenga, la tenga porque uno ha hecho bien las tareas. Hombre, hermano, ¿saben cuántas horas oro yo por todos los días? Si ustedes supieran. Y estudiar la Biblia, y visito a los enfermos, y hago esto, y hago lo otro y demás. Hombre, obvio que las cosas me van a ir bien en el mundo espiritual, ¿no? En las cuestiones ministeriales. Si eso fuera así, mi consejo pastoral sería, hermano, hagan lo mismo que hago yo. Hagan esto. Pasando por alto todas aquellas cuestiones que solo Dios ve de ti y de mí, que es la que Dios más presta atención, como por ejemplo el carácter, la actitud de corazón, tus motivaciones, con qué motivación, ¿qué es lo que te motiva a servir a Dios, a venir a la iglesia, a hacer las cosas? El pastor puede decir, ¡wow! El hermanito, qué fiel, todos los domingos no falta ni una, y viene temprano. Y el Señor me dice, sí, porque tú no estás viendo su motivación en su corazón, porque no le viene porque le viene bien. A mí me pasó eso, muchas veces fui fiel en todo, en la puntualidad, y no faltaba ni una. Estaba soltero, me encantaba el Señor, y allá iba yo, ya estaba yo ahí de nada. Ahora me decían, sirve a Dios, venga. Ahí ya no entendía muy bien la cosa de la cuestión ahí, pero yo me veía ahí, porque me veía bien, me venía bien. Entonces, pero luego eso va cambiando a medida que uno va madurando. Entonces, Dios mira el corazón. Por lo tanto, querido hermano, la gloria es para Dios, y para que Dios se glorifique, yo tengo que servir bajo el poder que Dios da. Entonces, ¿cuál es el poder? Hermano, todo esto que hacemos, aunque parezca natural, es sobrenatural. El que tú estés aquí es algo sobrenatural, hermano. Con el día que está, más de uno de los que estamos aquí no estaríamos, si no fuera algo sobrenatural. Y no digo que los que no hayan venido no es porque digo, no, un montón de cuestiones. No juzguemos, hermano, así. ¿Ves? El hermano no vino. ¿Qué será? Así que miren, yo quiero terminar, lo escribí, lo quiero leer, porque primero de qué podemos traer, qué podemos aprender de lo que acabamos de leer, ¿no? Lo primero, hermano, no seamos ni idólatras ni arrogantes. Es decir, idólatra de decir, pastorcito, hermanito, ay, toma, le doy mi sueldo para que usted tenga, porque es el siervo del Señor. Toma, ¿qué necesita? No, para. Si mismo Jesús le dijo a los jóvenes ricos que aquel único bueno es el Padre, que me viene a decir tú, que conocía su corazón, su actitud. No. Ni tampoco arrogante. Pastor, usted es pastor, ¿no? Sí. Bueno, mire, necesito esto, mire, necesito que me visite, tengo a mi familia así, tengo problemas aquí, allá y demás. A ver, ¿cuándo podemos quedar? Mira, esta semana, usted es el pastor, ¿no? ¿Está para eso? ¿O no? A lo mejor no lo decimos con estas palabras, pero lo sentimos. Ese péndulo, Dios es el único que lo puede
Ahora, fíjense una cosa, hermano, y con esto termino. Miren, es curioso, pero a lo largo de mi vida espiritual, les voy a decir dos cosas. Lo que yo veo de mí y lo que yo siento de mí. Y lo he escrito porque esto me salió del corazón de la misma, ¿no? Y no quería. Hoy yo veo en mí mucho más conocimiento de Dios que años atrás. Pero me siento vacío de contenido, vacío de conocimiento. Y eso es verdad. Porque el que se gloría es en el Señor. Cuando yo me comparo con el Señor, cuando yo me comparo con la revelación de la palabra de Dios, siempre estoy como cuando tú vas en el coche y ves la gasolina en la reserva y la lucecita que tú dices, tengo 20 kilómetros, 10 kilómetros, y solo tú tienes para echarte, échame 3 euros de gasolina, por favor, 3 euritos. No, y 5 no puede ser, no, porque no tengo más 3. Ya hace 2 kilómetros más, y así vas. Y algunos hermanos te dicen, wow, qué tremendo, cómo rebosa, si supiera. Pero una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que yo siento espiritualmente. ¿Qué veo? Veo más autoridad. Veo más autoridad. Pero me siento más dependiente de Dios. No puedo vivir a solas. No puedo desligarme de la fuente. Hoy me veo con más gracia de parte de Dios que años atrás. Pero curiosamente me siento más miserable. Es curioso, ¿verdad? Si un ministro del Evangelio no percibe esto, no es un verdadero siervo de Cristo. Sería bueno que se dedicara a otros menesteres. Porque el día que digamos, siervo útil soy, porque lo que hice lo hice aún más, ese se convierte verdaderamente en un estorbo en lo que es para el reino de Dios. Ni crece, ni deja crecer en el entorno. Porque lo que tú y yo necesitamos, ¿sabes qué? Tú no necesitas un Ariel, un Julio. Tú necesitas que el poder de la palabra, el Evangelio de Dios, ministre tu vida a tal punto de que cuando pasen los años tú digas lo mismo que acabo de leer. Porque uno va creciendo en conocimiento, como cuando abrías Ariel, crecemos en conocimiento, pero la percepción que Dios te permite tener es la correcta, tú te sientes que estás vacío de contenido. Porque si yo aprendiera todas las técnicas de nadar, yo podría decir, mira hermano, hay que poner el cuerpo así y demás, pero sí. Ahora me dice, bueno, ahora lárgate y muéstranos efectivamente cómo. Y me echas al mar, hermano, del dicho, o sea, en la práctica y ver la inmensidad del mar, los peligros que hay y demás, todo ese conocimiento que tú has tenido de cómo se debe nadar, se queda en nada cuando tú te pones a servir al Señor. Por eso, la forma de juzgar es muy diferente al que está en la grada que al que está en la cancha. Yo el fútbol le he sido un negado toda la vida. Ariel, por favor, no te agarres la cabeza. Estoy exagerando. He sido un negado toda la vida del fútbol. Pero yo veo un partido, cuando se me dio, sobre todo en los mundiales, yo sé cómo hacer todo. El delantero, como el mediocampo, como es que no le pasó el balón así, demás. Pues eso pasa lo mismo en las iglesias. Cuando nosotros realmente en la teoría juzgamos, que esto, que lo otro, incluso las cuestiones doctrinales. Yo aprendí algo. Y es de que cuando yo iba a debatir, en el ambiente que sea, de doctrina con alguien, lo primero que yo veo es quién tenía al frente. Y te explico por qué. No por endiosar al hombre, sino por la actitud. Porque si la actitud de quien está al frente es alguien que se pela las pestañas estudiando, cuidadín, no vaya a ser que le dé una vuelta de tuerca y te deja regulando pensando que lo que tú ibas a decir es lo correcto, con mala actitud, y te deja en evidencia de que no es tan así. ¿Por qué? Porque no has sido capaz de pagar el precio, de estudiar y de darle la vuelta necesaria que tiene al tema. ¿Amén? Y esto ocurre lo mismo en el servicio, hermano.
que nos encuentra el Señor siempre. ¿Y esto es qué es lo que nos produce? La palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. La presencia de Dios es la palabra. Y ella es la que ella nos va llevando constantemente a tener lo más difícil de un cristiano. Lo más difícil, carácter. Carácter. Eso es lo más difícil. Tú puedes tener todos los dones que quieras, por haber, el don de palabras, el don de gente, la gente te sigue, tal cual. Pero si no tienes carácter, ¿sabes, hermano? Yo, ¿sabes cómo comparo a alguien que no tiene un carácter trabajado por Dios? Como a un niño de 10 años darle una espada de samurái y que se ponga a dar bandazos por ahí. Más de uno va a salir con la cabeza cortada, sin orejas, sin brazo, un peligro. ¿Sí? Pero sin embargo, es muy importante, hermano, de que no miremos tanto el cuántos talentos tiene, sino el carácter. Amén. El carácter, la experiencia de vida. Así que, hermano, sin más, aquí el apóstol tuvo que defender su ministerio ante acusaciones y demás, de gente que te puedo asegurar que más de uno puede que haya sido sincero. ¿Sí? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Él es el único que te dice, esta es tu realidad, Julio, esta es. No es la que tú crees que tienes, ni lo que la gente te dice que es, sino la que yo, por medio de mi presencia, yo te muestro que eres. Y ahí uno se baja, y uno vive en confianza en Dios y dejando que Dios obre. Amén. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que la suma de tu palabra es la verdad y que todo es consejo para nuestra vida. Puede que haya momentos donde tu palabra nos hable tan fuertemente, toca la fibra de nuestro ser, y habrá momentos que tengamos que prestar un poco más de atención, pero esas cuestiones en algún momento de nuestra vida nos va a servir, Señor. Por lo tanto, toda esta experiencia que el apóstol Pablo enseña en esta carta, Dios mío, en esta porción de la palabra de Dios, son muy útiles para nuestra vida, Señor. Permítenos, Dios, que tu palabra sea la que nos juzgue hoy, para no tener que ser juzgado y para que el juicio venidero no sea tan severo para nosotros, Señor. Porque tu palabra ya nos ha ministrado, nos ha limpiado, nos ha santificado. Así que, Señor, gracias te doy por tu presencia, mi Dios, y bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.